se nos pide que usemos piezas fraccionarias para nombrar las diferentes fracciones. El círculo rojo representa la unidad. Para estos problemas, utilizaremos la herramienta de piezas fraccionarias de National Biblioteca de Manipuladores Virtuales. Aquí está la URL del sitio, y aquí está la URL de la herramienta real. Y una cosa que debo mencionar depende de qué fracciones de piezas que está utilizando. Los colores pueden ser diferentes, pero la estrategia será la misma. Echemos un vistazo a A y B juntos, donde A es una pieza verde y B es 3 verdes piezas. Entonces el círculo rojo es la unidad. Aquí tenemos piezas verdes. Comenzaremos por determinar cuántas piezas verdes se necesitan para formar una entera. Entonces, hay 2 piezas verdes que forman un todo, lo que significa que cada pieza verde es igual a la mitad. Entonces, de nuevo, un verde es igual a la mitad. A continuación tenemos 3 piezas verdes, que serían 3 copias de la mitad, por lo que hay una verde, 2 verdes y 3 verdes. Entonces 3 verdes equivalen a 3 copias de la mitad, lo que equivale a 3 mitades, que también podemos expresar como 1,5. Entonces 3 piezas verdes son iguales a 3 mitades, que equivale a 1,5. 3 mitades es una fracción, 1,5 es un número mixto. Los siguientes 4 tratan con piezas grises. Tenemos un gris, 3 grises, 4 grises y 6 grises. Comenzaremos por determinar cuántas piezas grises forman un todo. Entonces 1, 2, 3, 4 grises forman un todo, lo que significa que cada pieza gris es igual a un cuarto de un todo. Entonces un gris es igual a un cuarto. Tres piezas grises serían 3 copias de un cuarto, así que hay 1, 2, 3 piezas grises. Observe que 3 piezas grises son iguales a 3 cuartos. A continuación tenemos 4 grises. Ya tenemos 3 piezas grises aquí. Observe que la cuarta pieza gris forma un todo, por lo que 4 grises equivalen a 4 cuartos, lo que equivale a 1. A continuación tenemos 6 grises. Sabemos que 4 piezas grises forman un todo. Alejemos esto del área de trabajo, traigamos otra unidad. Queremos 6 piezas grises. Aquí hay 4, 5, 6. Entonces un gris es igual a un cuarto, entonces 6 grises es igual a 6 cuartos. Pero también podemos expresar esta cantidad usando piezas más grandes, así que para volver a las piezas verdes, donde cada verde es igual a la mitad, observe cómo 2 piezas grises son iguales a 1. Pieza verde entonces 2 cuartos es igual a la mitad. Alejemos esto del área de trabajo, y volveremos a mover los 4 cuartos a los 4 grises en el área de trabajo. Observe cómo las 4 piezas grises son iguales a 2 verdes, o 2 mitades. Entonces, podemos decir que 6 cuartos es igual a 3 mitades, lo que equivale a 1,5. Entonces 6 cuartos es igual a 3 mitades, que equivale a 1,5. 3 mitades es la forma simplificada de la fracción 6 cuartos. Podemos decir que una fracción se simplifica si usamos piezas fraccionarias más grandes posibles, o más formalmente, si el numerador y el denominador solo comparten un factor común de 1. Las siguientes 3 partes tratan de piezas naranjas. Tenemos una naranja, 8 naranjas y 13 naranjas. Comenzaremos por determinar cuántas piezas de naranja forman un todo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe 6 naranja conforman la mitad. Por lo tanto, debe tomar 12 piezas naranjas para formar una entera. Hay 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, dado que se necesitan 12 piezas naranjas para formar una entera, sabemos que cada pieza naranja es igual a una 12ª parte. De nuevo, una naranja equivale a una 12ª parte.
A continuación tenemos 8 piezas naranjas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reorganicemos esto. Entonces esto sería 8 copias de un doceavo, lo que equivale a 8 doceavos. Veamos si podemos expresar esto usando piezas fraccionarias más grandes. Echemos un vistazo a las piezas de fracción púrpura aquí. Primero observe cómo se necesitan 1, 2, 3 piezas moradas para formar un todo, lo que significa que cada púrpura es igual a 1/3. Y observe cómo se necesitan 1, 2 piezas moradas para hacer lo mismo. Asciende a 8 doceavos, así que ahora sabemos que 8 doceavos equivalen a 2/3. 8 piezas naranjas representan la fracción 8 doceavos, que equivale a 2/3. Nuevamente, 2/3 es una forma simplificada de la fracción 8 doceavos. Y finalmente, tenemos 13 piezas naranjas. Recuerde que se necesitan 12 pedazos de naranja para formar uno entero. Así que aquí hay 8, 9, 10, 11, 12. Queremos 13 piezas naranjas que serían 13 duodécimas, o 1/12 parte. Espero que hayas encontrado esto útil.